Vossa face, Senhor, Resplandeza sobre que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho. Marcelino, Pan y Vino. Primera parte. Hace más de 100 años, 3 sacerdotes franciscanos, pobres como todos los de su orden, luego de efectuar una larga caminata que solo ellos y Dios sabían dónde y cuándo se había iniciado, pidieron permiso al alcalde de un pequeño pueblecito al que habían llegado ese día, para que les dejase habitar por caridad unas antiguas ruinas abandonadas a unas 2 leguas del pueblo, en terrenos que eran propiedad del municipio. El alcalde, hombre piadoso, accedió a ello. Lo hizo de propia cuenta, pues no creyó necesario consultar a los concejales. Los frailes, agradecidos, bendijeron a su bienhechor y partieron a la que sería su morada. Llegaron a las ruinas que ya antes habían visitado. Se pusieron a pensar sobre cómo hacer allí enseguida un refugio para pasar la noche. El lugar correspondía a una granja desde la cual, en otros tiempos, los vecinos trataron de hacer frente a los franceses cuando éstos invadieron España allá por los años 1800 y pico. Entre los frailes había un joven que era muy dispuesto e ingenioso. Después de recorrer y mirar con atención el sitio, se sintió menos preocupado, pues enseguida vio por dónde había que comenzar. Tomó unos palos de los muchos que habían entre las ruinas y colocó sobre ellos la vieja manta que traía. Arregló entre unas piedras un pequeño espacio cubierto y encendió fuego. Armó así un refugio precario, pero que sin duda serviría de mucho. Instaló allí al más viejo de los frailes, que se sentía francamente agotado, y envió al otro por agua al arroyo, mientras él mismo asaba a la lumbre unas patatas que cierta mujer le diera como limosna. Cuando llegó la noche, los frailes cumplieron con los rezos habituales, agradecieron fervientemente a Dios por haber encontrado ese refugio y por el alimento que pasarían a servirse. Enseguida hicieron la frugal cena y se dispusieron a dormir. Pronto, a pesar de la incomodidad a la que, de todas maneras, ya estaban acostumbrados, les ganó el sueño. A la mañana siguiente, sintiéndose descansados y siempre dirigidos por el fraile joven, comenzaron su trabajo. Así se inició la reconstrucción de aquel edificio aislado. Se esforzaron tanto que a las pocas semanas estaba irreconocible y completamente dispuesto para que los frailes iniciaran allí la labor a la que les había conducido su vocación. 50 años más tarde, cuando nosotros entramos en él, la edificación ha cambiado mucho. Es una construcción simple y tosca, pero parece muy segura. Tiene una planta baja grande y otra pequeña encima. Detrás de la casa, cercada por un muro de piedras, está la huerta, amplia y bien trabajada, que suministra a los frailes parte de su alimento. En la planta baja está la pequeña capilla de la comunidad, las celdas, el refectorio y la cocina con su despensa. Arriba hay otras celdas y un troje grande, donde suelen guardarse las cosas de mucho bulto y que no son usados frecuentemente. Y a su derecha, junto a la vieja y carcomida escalera que allí sube, hay un pequeño desván que recibe luz del exterior por un estrecho ventanillo. Como es de suponer, la comunidad ha crecido en este medio siglo. Ya no son 3 frailes, sino 12. Se preguntarán qué había sido de aquellos 3 con los que se inició esta historia, pues murieron 2, y uno, muy viejo y enfermo, es aquel tan dispuesto que conocimos, joven y emprendedor. Los frailes tienen un cementerio al fondo de la huerta y viven para sus rezos y trabajos. Son muy útiles en todo el contorno y muy queridos por todos los vecinos, porque no solamente pueden decir misa los domingos, sino que bautizan a los que nacen,
casan a los jóvenes y entierran a los viejos cuando mueren. Además, todos recurren a ellos, ya sea en pos de consejos, a solicitar confesiones o a pedir consuelo. Fueron tantos los beneficios que prestaban a la comunidad que al cabo de varios años el ayuntamiento creyó de justicia regalarles para siempre el terreno y las edificaciones que habitaban. Lejos de alegrarse, el superior respondió que esa sería el mejor camino para hacerles abandonar la casa, pues ellos no podían tener nada de su propiedad y solo vivían de las limosnas. Al cabo del tiempo, el amor y el trabajo y el tesón que los frailes ponían en todo lo que hacían produjo que su convento pareciera un edificio no solamente sólido, sino incluso bello y acogedor. Transcurría la vida de la comunidad sin contratiempos, cuando un sorpresivo acontecimiento vino a alterar la tranquilidad de los frailes. Ocurrió que una mañana, debía ser muy temprano, puesto que los gallos aún dormían, oyó el hermano portero algo que llamó poderosamente su atención. Era una especie de llanto al pie de la puerta, que estaba solo estornada. Anduvo unos pocos pasos guiados por aquel soniquete cuando vio en el piso un bulto de ropa que se movía. Sorprendido y algo temeroso se acercó. De allí salían los ruidos, que eran producidos por el llanto de un recién nacido, que alguien había abandonado seguramente hacía unas horas. Pensó que estaría sintiendo hambre y frío, y sintió compasión por el pequeñín. Así que recogió el buen hermano a la criatura y entró apresurado al convento. Como no quería despertar a los que aún dormían, entretuvo al chiquitín como pudo. Sabía que si no lograba entretener su necesidad de alimentos con algo, el niño no se calmaría. Empapó, pues, un trozo de tela blanca y limpia en agua y se la dio a chupar al mamoncillo, con lo cual éste pareció conformarse y se acogió dulcemente al silencio que se le pedía. El chiquitín cerró pronto sus ojos y al calorcillo del áspero hábito del buen hermano se durmió plácidamente. Poco después sonó la campana del convento y pronto empezó a escucharse actividad por todas partes. Los frailes iniciaban un nuevo día de labores al servicio de Dios y de los hombres. Apenas lo estimó prudente, el hermano portero, llevando al niño acurrucado en sus brazos, se presentó ante el Padre Superior. «Padre, mire, lo he encontrado abandonado junto a la puerta», le dijo con una voz en la que se mezclaban la emoción y la pena. «Escuché un sonido extraño, salí y encontré a este pequeñito, envuelto en un bulto de ropa». El superior no pudo disimular su sorpresa y salió enseguida a llamar a los demás hermanos, quienes, interrumpiendo sus actividades, acudieron apresurados al llamado, y pronto todos se encontraban en el lugar, profiriendo exclamaciones de asombro. Ante las preguntas desordenadas de los frailes, el hermano portero explicaba y volvía a explicar cómo había ocurrido la cosa, y era de ver cómo cada vez los frailes sonreían y movían sus cabezas con tierna compasión. «Es un regalo que nos ha enviado Dios», decían algunos, como primera reacción al extraño suceso. Sin embargo, pronto volvieron a la realidad y no pudieron dejar de preguntarse qué podrían hacer con el niño, ellos, pobres frailes, que no sabían cómo debían criarlo y que, peor, no tenían los medios necesarios para ocuparse adecuadamente de él. Esta constatación los hizo sentirse tristes y conmovidos. Pensaban con incertidumbre en la vida que le esperarían en el futuro al pequeño que, seguramente, fue abandonado con las esperanzas de que ellos pudieran socorrerlo. Había que tomar rápidamente una decisión, y el Padre Superior dispuso que uno de los frailes, que tenía que ir al pueblo para realizar varias gestiones, llevase consigo al pequeño y lo entregase lo más pronto a las autoridades, para que empezara a recibir los ciudadanos que requería. Pero el hermano portero y alguno de los padres más jóvenes no pusieron buena cara a tal determinación, y Fray Bernardo fue el primero que atinó con mencionar un obstáculo. «Padre», le dijo al superior, «¿y no deberíamos bautizarlo antes?». Los otros frailes apoyaron la insinuación. Accedió el superior y determinó que se retrasara la salida del pequeño hasta que fuera cristiano por lo menos. Una vez realizados los preparativos, se dirigían todos a la capilla, cuando Fray Gil
detuvo a la comitiva con otra pregunta: ¿y qué nombre le pondremos? En el corto tiempo transcurrido, varios frailes habían convenido ya en el nombre de Francisco para el niño, pues ningún nombre le parecía más adecuado que el del santo patrono. Cuando aparentemente un poco a la ligera y sin pensarlo mucho, el hermano portero dijo, adelantándose a los demás: ¿no le parece a su paternidad que le demos el nombre del santo del día? Era a fines de abril y aquella jornada correspondía a la fiesta de San Marcelino. Este fue, pues, el nombre elegido sin oposición de ninguno de los frailes y con la inmediata aprobación de parte del superior. Poco después, el nuevo cristiano Marcelino lloraba bajo el agua de la pila bautismal. Les hizo gracia a todos los frailes aquel encuentro y estaban muy pesarosos de tener que despedirse del niñito que la voluntad de Dios había dejado en sus puertas. Por lo pronto, consiguieron de su superior que Marcelino no fuera llevado al pueblo y entregado a las autoridades. Argumentaron que sería bueno que pasara junto a ellos por lo menos el día de su bautismo. Lo cierto es que Marcelino continuó viviendo con los frailes. De día en día, algo pasaba que impedía que el niño saliera del convento. Hacía mucho frío, soplaba el viento, llovía. Mientras tanto, iba creciendo, alimentado con la leche de una cabra que les habían regalado no hace mucho tiempo y con las papillas que habían inventado amorosamente para él el hermano cocinero. Por aquellos días, un acontecimiento triste sacudió a la comunidad. Sucedió que, inesperadamente, enfermó y murió el hermano portero. Consciente de su inminente fin, no dejó de suplicar reiteradamente a los frailes, sus hermanos, que se quedasen con el chico para siempre y lo educasen en el santo temor de Dios e hicieran de él un buen franciscano. Conseguida su promesa, descansó en paz. Los frailes no escatimaron esfuerzos por suplicar la ausencia del fallecido que, por haber sido quien encontró primero al niño, era también quien más afecto le prodigaba. En fin, pasaron los meses y Marcelino seguía en el convento. Cada vez se mostraba más despierto, alegre y hermoso, motivando un poco la felicidad en medio de la austera vida de los frailes. Pasado un año, y aprovechando uno de sus pocos frecuentes viajes, el padre superior solicitó y logró la autorización del padre provincial para que Marcelino continuara viviendo en el convento, y el niño, por así decirlo, ingresó oficialmente a la comunidad. Ya nadie podría moverlo de allí, a no ser que sus padres, si alguna vez aparecían, cosa que parecía a todos poco probable que ocurriera. Creció, pues, el chico, y fue la alegría del convento, y para ser justos hay que decirlo, a veces también el pesar, porque aunque era bueno, sus continuas trastadas en la huerta o en la cocina, sus frecuentes picardías y sus pequeñas enfermedades dieron buenos quebraderos de cabeza a los frailes. Sin embargo, todos lo querían como hijo y como hermano al mismo tiempo, lo cuidaban y lo educaban como a tal, con todo empeño, y el pequeño también les adoraba a ellos a su manera. Cuando a Marcelino le faltaban pocos días para cumplir 5 años, se había convertido en un chico robusto y avispado. Con facilidad había aprendido a conocer las plantas del huerto, la forma de vida y las costumbres de todos los animales del campo, y no se diga la de los frailes. Juguetón y travieso, a veces les daba nombres diferentes a los frailes. Así, el padre, a secas, era el padre superior. El anciano enfermo era fray Malito. El nuevo portero era fray Puerta, y fray Bernardo, aquel que propusiera al superior bautizar al niño, fue, desde que Marcelino lo supo, fray Bautizo. Incluso el hermano cocinero fue llamado fray Papilla, en recuerdo de las primeras sopas que el niño recibiera. Sin embargo, los frailes no se enfadaban con Marcelino, porque lo querían mucho. Al contrario, recibían con gran contento las ocurrencias del chico. Marcelino se pasaba gran parte del día solo, jugando y pensando en sus cosas, pero no dejaba de prestar ayuda a los frailes en las pequeñeces que él podía hacer. Fray Bautizo le había construido una pequeña carretilla, y este fue el primero
y mejor de los juguetes que tuviera Marcelino, aunque habrá que decir que sus verdaderos juguetes eran los animales, la vieja cabra que había sido su nodriza, por ejemplo. Era su favorita y, a veces, hasta conversaba a su modo. De cuando en cuando los buenos frailes se cruzaban entre ellos mirando cómplices cuando sorprendían conversaciones del siguiente estilo: «Se ha vuelto a escapar el sapo, y eso que lo dejé en un bote con agua, tapado con una piedra», le contaba Marcelino, consternado a su amiga, «y pensar que me costó tanto esfuerzo cazarlo». Y la cabra movía la cabeza, muy cerca de la de Marcelino, como diciendo que ella también lo sentía, y que había de ver las cosas tan raras que pasan con los sapos, a los que efectivamente eran muy difícil cazar. Y es que con el tiempo, la huerta de los frailes había llegado a tener una gran tapia que, pronto, había sido convertida por Marcelino en uno de los lugares de juego que más frecuentaba. Era de ver cómo disfrutaba el niño persiguiendo a las lagartijas y a los sapos, las grandes arañas, las moscas, los famosos caballitos del diablo, las mariposas, los escarabajos, los saltamontes e incluso los alacranes eran sus víctimas favoritas. Cuando regresaba de sus cacerías, todo el afán de Marcelino se concentraba en tomar medidas para conservar sus presas, pero cada mañana las cajas o los botes aparecían vacías. Los prisioneros habían huido durante la noche. Siempre ignoró Marcelino que los buenos frailes, que conocían sus malas costumbres, daban libertad por la noche a los pobres animalitos de Dios mientras él dormía. He ahí la razón de las miradas cómplices y sonrientes de los frailes. No siempre, sin embargo, era cruel Marcelino con los animalitos. Más de una vez había ayudado al viejo Mochito, el gato del convento, ya casi medio ciego, a cazar ratones con los que podría alimentarse. A veces los frailes, observando a Marcelino en sus largas charlas consigo mismo o con los pequeños animales del campo, se decían pasmados unos a otros: «Parece un pequeño San Francisco. Sí, San Francisco». También en sus juegos, Marcelino siempre contaba con un compañero invisible. En realidad, este personaje era el recuerdo del primer niño que él había visto en su vida. Ocurrió una vez que una familia que se trasladaba de un pueblo a otro fue autorizada por el Padre Superior a acampar cerca del convento para poder suministrarse de agua y otras cosas que necesitaba. Iba con la familia el menor de sus hijos, que se llamaba Manuel, y allí conoció por primera vez Marcelino a un semejante suyo de parecida edad. Tal había sido la impresión causada por la experiencia, que no había olvidado a aquel niño con el que apenas si había cambiado algunas palabras durante el juego. Desde entonces, Manuel estaba siempre a su lado en la imaginación, y era tal el realismo con que Marcelino le veía, con su flequillo rubio sobre el ojo y la respingada naricita nada limpia, que llegaba a decirle: «Bueno, Manuel, quítate de ahí, ¿no ves que me estás estorbando?». Lo cierto es que Manuel estaba presente en todos los juegos de Marcelino, y los buenos frailes no se sorprendían por eso, pues sabían que todo niño a esa edad tenía un amigo imaginario. A medida que crecía, Marcelino se preguntaba a sí mismo por su origen y por su familia. Le interesaba saber quiénes eran su madre, su padre y sus hermanos. Sabía que los demás chicos los tenían. Dispuesto a enterarse, había llegado a preguntárselo a 2 o 3 frailes, sin obtener otra respuesta que la narración de su hallazgo en la puerta del convento, que tantas veces había escuchado ya. Si él insistía sobre la existencia de su madre, los frailes le hacían un gesto muy vago, levantando las manos y decían: «En el cielo, hijo, en el cielo». Y Marcelino no podía dejar de sentirse frustrado y lleno de incertidumbre. La vida de Marcelino transcurría plácida y tranquilamente. Para él, el convento constituía un verdadero paraíso. La huerta y el campo de alrededor eran vistos por el niño como el Edén del que les habían hablado los frailes tantas veces. Le estaba permitido el ingreso a todas las dependencias de la vieja casona. Solo tenía una prohibición, y era la de subir las escaleras del atroje y el desván, porque los hermanos de la comunidad las consideraban muy peligrosas para el pequeño de tan corta edad.
Como sabían de la permanente inquietud de Marcelino por estos sitios velados, para contener su curiosidad, los frailes le dijeron que allí permanecía escondido un hombre muy alto, que de entrar allí, sin duda, le cogería y se lo llevaría para siempre. Eso le causaba gran temor y detenía sus ansias. Con todo, Marcelino no dejaba de mirar melancólicamente aquellas escaleras prohibidas y se hacía el propósito de subirlas alguna ocasión propicia, cuando los frailes estuvieran distraídos por sus obligaciones. Como lo pensó, lo hizo. Aprovechó una tarde tranquila en que diferentes atenciones tenían a los frailes dispersos o ausentes. Marcelino se descalzó y con las sandalias en una mano echó despacio y con cuidado escaleras arriba. Subía despacio, con una mezcla de temor y curiosidad. El corazón le latía precipitadamente. Sabía que estaba haciendo algo que los frailes le habían prohibido expresamente, y sin embargo no era capaz de dar vuelta atrás y cumplir con lo que le habían ordenado. Cuando logró doblar el recodo de la escalera, respiró más tranquilo y decidió descansar un momento, pues, aunque el ascenso no era largo, la tensión lo había agotado, pero en este momento escuchó que lo llamaban. «Marcelino, Marcelino». Era la voz del hermano Gil desde la huerta. Marcelino se detuvo muy asustado. Su primera reacción fue regresar escaleras abajo, pero enseguida comprendió que tenía tiempo para echar una rápida ojeada y luego bajar hasta la huerta, haciendo como que no había oído. «Vamos, Manuel», se dijo. Siguió pues su ascensión y logró llegar arriba del todo. Abrió la puerta de la troje y la miró maravillado. Decidió que era un sitio espléndido para jugar en el invierno. Había leña seca, cajones vacíos, picos, palas y cacharros. Después se dirigió a la puerta del desván. Cauteloso, la entreabrió y antes de pasar miró por la endija que había quedado. Solo vio oscuridad, pero poco a poco sus ojos se fueron acomodando y empezó a distinguir algo que parecía ser la figura de un hombre altísimo, medio desnudo, con los brazos abiertos y la cabeza vuelta hacia él. El hombre parecía mirarle, y Marcelino estuvo a punto de soltar un grito de terror. Entonces los frailes tenían razón. No le habían engañado como él creía. Luego era cierto que allí había un hombre que, a lo mejor, se lo llevaría para siempre. Cerró de golpe la puerta y bajó alocadamente las escaleras. Se puso las sandalias y echó a andar hacia la huerta, temblando todavía, aunque disimuló su angustia, también que el hermano Gil no notó nada extraño en su comportamiento. Enseguida se puso a ayudar con afán en las pequeñas tareas que se le encomendara. Los días pasaron, el invierno se acercaba y empezaba a sentirse el frío. Marcelino no conseguía sacarse de la cabeza la escena vivida en la despensa. Se preguntaba si sería capaz de subir allí nuevamente. A pesar de los esfuerzos por olvidarlo, aquel hombre apenas entrevisto se había convertido en un personaje en el cual pensaba a todas horas. Lo malo era que no podía hablar de él a nadie más que a su amigo Manuel. Sabía que, si llegaran a enterarse de su expedición, los frailes le castigarían y él comprendía que esta vez tendrían la razón. El día había amanecido nublado y al poco tiempo estalló la tormenta. Marcelino, como lo hacía con frecuencia, estaba subido en un árbol, afanado en coger un nido, pero cuando sonaron los primeros truenos, bajó apresurado y entre la lluvia corrió a refugiarse en el convento. No le gustaban las tormentas a Marcelino, y en todo caso prefería que no fuesen de día. Para ser precisos, no le gustaba para nada el invierno, pues debido al frío podía salir mucho menos al campo, y al tener que permanecer todo el día en el convento se aburría, y, lo peor, era que los frailes aprovechaban la ocasión y se dedicaban a enseñarle. Ya había aprendido las letras en el invierno pasado, las reconocía perfectamente. En este que tenía por delante, su padre superior le había dicho que tenía que poner toda su dedicación para aprender a leer y a escribir, que debía dejar los juegos a un lado. Por eso, veía caer la lluvia desde la puerta del convento. Marcelino pensaba en el invierno sin ganas de que llegase.
Se ponía todo tan triste y oscuro por el invierno, y eso por no hablar del frío. Estos pensamientos llevaron a Marcelino a pensar en el hombre del desván. Habían pasado ya varios días desde que lo viera por primera vez. Pensaba que cuando fuera invierno no podría subir, porque los frailes estaban mucho más tiempo en casa. Decidió que debía subir de nuevo a ver al hombre antes de que llegara el invierno. Había pensado mucho en él, tanto que, llevado por su imaginación desbordada, había llegado a hacer las más diversas suposiciones acerca del extraño. Se preguntaba si aquel hombre saldría alguna vez del desván, o si se estaría allí siempre, con los brazos abiertos y apoyados contra la pared, como estaba Fray Malo tendido en su lecho desde hacía tantísimos años. ¿Estaría también enfermo el hombre del desván? ¿O sería que aún sin salir del desván dedicaba su tiempo a alguna actividad? Todos estos pensamientos conseguían únicamente aumentar sus deseos de subir otra vez y mirar mejor, con tranquilidad. Sabía que aquella vez había sentido mucho miedo porque los frailes le tenían dicho que aquel hombre se lo podía llevar para siempre, y quizá eso le había hecho mirar las cosas de forma distorsionada. Sin embargo, estaba seguro de que si hubiera querido llevárselo, el hombre no hubiera tenido que esperar tanto tiempo. Tantas veces había estado él casi solo en el convento, por la huerta o por el campo, que el hombre no habría tenido ninguna dificultad en hacerlo. No hubiera podido defenderse de él y se habría visto precisado a dejarse llevar, quiera que no. Cuando la lluvia cesó, Marcelino ya había tomado la decisión, tenía su plan, y en él intervenían también Manuel, el amigo invisible, y Mochito, el viejo gato, que cerraba sus ojos medio ciego muy cerca del fogón de la cocina. «Mira, Manuel», dijo, «tenemos que subir al desván. Yo hago lo mismo que la ocasión anterior. Llevo un palo y las sandalias en la mano. Cuando llego a la puerta, la abro un poco y me quedo mirando para ver si el hombre se mueve. Si se mueve, salimos corriendo y se acabó. Si no es así, entro y ya veremos lo que sucede. ¿Te parece? Mientras yo hago todo esto, tú solamente vigilas la escalera, ¿eh? No vayan a venir los padres y nos cojan». Marcelino se puso a observar los movimientos de los frailes a la espera del momento propicio. Le ganaba la impaciencia y cada vez que pensaba en el plan se le hacía difícil respirar. Ya desesperaba, pero al fin el día tan esperado llegó. Como el invierno ya se había declarado, los frailes debieron aumentar sus actividades con el fin de recibirlo de manera adecuada. Eso hacía que se aproximara el día propicio para la ejecución del plan de Marcelino. Así fue. Una tarde, ya algo fresca y sin sol, Marcelino aprovechó que la mayoría de los padres se encontraban ausentes y sigilosamente, aunque siempre hablando con su amigo Manuel, subió las escaleras. Esta vez no demoró tanto como la primera, y lo hizo sin detenerse ni un instante. Una vez arriba, fue derechamente hacia el desván. Empujó con precaución la puerta, porque ya sabía que sonaba mucho al abrirse, y estuvo escuchando a ver si sonaba algo, aunque solo fuese la respiración del hombre que estaba allí dentro. Por fin pudo distinguir al gran hombre. Estaba igual que la otra vez y no se le oía respirar. Parecía que el hombre dirigiera su mirada a Marcelino, pero éste no podía verle los ojos por la oscuridad que allí había. Para ver si efectuaba algún movimiento, Marcelino metió su palo por la rendija y lo dirigió hacia él con mucho miedo, pero con el deseo de saber lo que ocurriría. Con suavidad golpeó con el palo los pies del hombre, pero no pasó nada. Seguramente aquel hombre estaba enfermo, o quizá peor, habría ya muerto en el tiempo transcurrido. Marcelino se decidió a entrar, pero no sin antes mirar hacia la escalera y decir en voz muy baja: «No dejes de avisarme, Manuel, si viene algún fraile». Pasó una pierna por la rendija, luego el cuerpo y al final la otra pierna. Ya estaba dentro del desván. Avanzó un poco, cauteloso, pero tropezó con algo que, según a él le pareció, hizo un tremendo ruido. Le latía aceleradamente el corazón y volvía a faltarle la respiración.
Mira que si se despertaba ahora el hombre con aquel ruido, y se lo podría llevar para siempre. Y él, que ni siquiera había cumplido todavía los 7 años, ¿qué hubiera podido hacer? Sentía temor, pero avanzó más en el aposento. Logró abrir un poco la madera del ventanillo y miró enseguida hacia donde estaba el hombre. Los ojos se le abrieron desmesuradamente por el asombro. Y es que Marcelino no había visto jamás un crucifijo tan grande ni de tanto bulto, con un Jesucristo del tamaño de un hombre de verdad, clavado a una cruz tan alta como un árbol. Ya sin ningún temor, se acercó al pie de la cruz y mirando con fijeza la cara del Señor, la sangre que le goteaba en la frente por las heridas de la corona de espinas, las manos y los pies clavados al madero y las grandes llagas al costado, sintió llenársele los ojos de lágrimas. Marcelino se colocó bajo la mirada de Jesús. Antes ya lo había visto muchas veces, aunque siempre pintado en el cuadro que había en el altar de la capilla, pero nunca le había visto así, de verdad, como lo hacía ahora, con todo el cuerpo desnudo. Entonces, tocándole las piernas delgadas y duras, Marcelino levantó sus ojos hacia el Señor y le dijo sin reparos: «Tienes cara de hambre». Le repitió el dicho, pero el Señor no se movió ni le dijo nada. Entonces Marcelino tuvo una idea y le dijo de nuevo: «Espera que ahora vengo». Se dirigió hacia la puerta, salió a la escalera y la bajó con cuidado. Se dirigió enseguida a la cocina y vio que Fray Papilla se encontraba allí. Así que se sirvió de una treta para alejarlo. Entró rápidamente y cogió lo primero que encontró de comer. Subió corriendo las escaleras, ya sin preocuparse por no hacerse notar. Al llegar al desván, se coló como una exhalación y, acercándose al gran Cristo, extendió su brazo hacia él ofreciéndole lo que traía. «Es pan solo, ¿sabes?», le decía estirando su mano cuanto podía. «No he podido encontrar más por la prisa». Entonces el Señor aceptó el ofrecimiento, bajó un brazo y cogió el pan, y allí mismo comenzó a comerlo. Marcelino recogió su palo y sus sandalias y salió con cuidado diciéndole al Señor en voz baja: «Debo irme enseguida. He engañado a Fray Papilla y estará buscándome, pero mañana te traeré más». Y cerrando la puerta con cuidado, echó escaleras abajo. Marcelino estaba contento. Seguramente ya tenía un amigo más que añadir a Mochito, a la cabra y a la sombra de Manuel.